Pablo, siendo el apóstol que deja prácticamente la doctrina, la base de la iglesia, y teniendo la edad de Cristo, no conoció, no anduvo con Cristo, no vio los milagros de Cristo, no estuvo con Él, y la única experiencia que él tuvo fue cuando estaba yendo a Damasco, persiguiendo obviamente a los cristianos, creyendo que hacía algo bien, y se presenta a Jesús en una luz muy fuerte, y él le dice, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Y ya conocemos la historia, que él se volvió ciego, y después él se convierte en la persona luchadora para Cristo, da su vida. Pero ¿qué pasa con Timoteo? Timoteo, de padres griegos, con una abuela y una madre judía, que también fueron entrenados en el judaísmo, pero él era cristiano, conoció a Cristo. Entonces Pablo lo encontró ya cristianito a Timoteo. Imagínense, Timoteo tenía su líder, Timoteo tenía su maestro, Timoteo sabía a quién seguir, sabía por dónde iba. Pablo le dice, hijo, te vas a quedar a cargo de la iglesia, voy y regreso, pero él va y no regresa. Ahora, para que puedan entender cómo fue su última carta, lo voy a hacer en mi lenguaje, ¿ya? Lenguaje sencillo mío, Pastora Nerfe. Pero la carta en mi lenguaje sería así: hijo Timoteo, tú sabes que estoy ya a 3 días de morir, ya tengo sentencia, ya me han dado la fecha, me han dado la hora, ya no te voy a volver a ver. Pero tú te vas a hacer cargo de la iglesia de Éfeso y yo confío en ti. Yo sé el entrenamiento que has tenido con tu abuela y con tu madre. Y le comienza a dar las especificaciones. Ahora, ¿por qué a mí me emociona esto? Porque Timoteo viene a ser una figura parecida a la nuestra, hermanos. Algunos de ustedes, él ya viene de otra generación, después de Cristo, de la muerte de Cristo, más o menos 50, 60 años después. Así que es una generación de los que escucha. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa fortuna, de ver a Jesús así y ver sus milagros? ¿O han escuchado de él? Entonces nos pone igual que a Timoteo. ¿Y Timoteo qué hace? Se deprime. Dice, ahora mi líder se fue, mi maestro, lo van a matar. ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Dónde me meto? Le digo, ¿actúa así? No, hermanos. Por eso, como discípulos y como líderes de esta iglesia, Timoteo, hay mucha identificación con nosotros. Y vamos a seguir. Segunda de Timoteo 2:1 dice, hijo tú. ¿Verdad que usé varias versiones y a la hora ya no sé ni qué versión es? Voy a buscar Reina Valera. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, sí, está bien. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Miren, esta frase se parece mucho cuando Yahvé le dice a Josué, después que Moisés muere, ¿qué le dice? Hijo, esfuérzate y sé valiente. Pero acá le está diciendo Pablo a Timoteo, hijo, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Y tú trabaja como fiel soldado de Jesús el Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren, qué interesante. Miren lo que le dice. Y tú pues trabaja como fiel ¿qué? Soldado.
le dice, y ninguno que milita, o sea, alguien que va al servicio militar, alguien que se mete al cuartel, alguien que va a servir a su país, se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Alguno de ustedes ha ido al servicio militar, varones? Amén, pastor. Con razón. Amén, hermano. Se nota. Amén, hermano. ¿El resto ha ido al servicio militar? Amén, hermano. Bueno, hay unos que han ido al servicio militar con su esposa, ¿no? Y cuando van al servicio militar, ¿a quién se sujetan? Hay grados y uno se sujeta al que a uno le toca. Y no importa lo que él pida, el soldado obedece. No hay más, no hay más. Y miren, en el 2.5, y dice, y aún también el que compete en juegos públicos no es coronado si no hubiera competido legítimamente. ¿Qué dice? El que compete, juegos públicos. Está hablando de un atleta, de alguien que corre. Entonces, él hace una comparación. Timoteo, yo sé que Dios te ha llamado como soldado, pero no te olvides de correr como una carrera. Y más abajo dice, 2.6, el labrador para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. ¿Quién es el labrador? No estoy hablando de la raza de un perro, no. Estoy hablando de un agricultor. Cuando un agricultor tiene que hacer su sembrío, tiene que trabajar primero, ¿verdad? Limpiar la tierra, hacer los surcos, poner las semillas, luego levantarse temprano, y si hay mosquitos tiene que usar su humito para que no se meta la plaga, y después viene la gran cosecha. Pero miren cómo acá Pablo le dice estas tres cosas para ti, hijo mío. Yo sé que Dios te ha llamado como un soldado. Hermano, yo siempre me puse a pensar muchos años, y yo dije, ¿en qué momento Dios me ha llamado como soldado? Porque también hay soldadas, ¿ah? Y son muy buenas también, ¿no? Guerreras, como dicen. ¿En qué momento nos convertimos en soldados de Cristo? ¿Cuando peleamos con alguien? Cuando tú vienes a Cristo y naces de nuevo, nueva criatura eres, tú te haces un soldado, hermanos, tú te alistas. Yo por muchos años yo pensé que yo había sido bautizada pequeña y ya no necesitaba bautizarme ya de grande. Hasta que un día vino revelación en mi vida y yo dije, sí, necesito un bautizo de agua. Y hermanos, a mí me cambió la vida cuando me bautizaron, y eso que fue en el mar. Y cuando yo salí, quería llorar, quería gritar, quería mantenerme callada. A mí no me gusta que la gente me vea llorar, no me gusta mostrar mis emociones. Felizmente una olita me empujó, entonces como que la cosa se distrajo. Pero yo recuerdo ese día que algo cambió en mi vida y me hice un soldado equipado. Y eso me hizo pensar mucho, hermanos, a veces, ¿por qué somos un soldado en Cristo? ¿A quién vamos a atacar? Ahora, no me confundan, no es que vamos a pelear con el diablo, ¿ah? ¿Para qué te haces un soldado en Cristo Jesús? ¿Para qué Timoteo se hizo un soldado? ¿Para enfrentar qué? Al demonio y todas sus... No, hermanos, es un soldado obediente para enfrentar el día malo o las circunstancias que vengan. Pablo le dijo a Timoteo, hijo, yo voy a ir, pero van a entrar lobos rapaces, van a entrar nuevas doctrinas, y es más, ya hubo ahí, vamos a tocar este tema, ya hubo ahí que comenzaron a cambiar la doctrina. Y eso no es novedad, hermanos, porque hasta el día de hoy siempre se ha venido diciendo cosas que no son. Como por ejemplo, ayer era el día del fin del mundo, ¿verdad? Y que iba a ser el rapto, ¿no? Y era el día del estudiante, el día de la primavera, el día del amor, pero también iba a ser el gran día. Y con todas estas
cosas o fenómenos, la gente a veces se pone nerviosa. ¿Pero qué gente se pone nerviosa? La gente que es un soldado. Cuando nosotros vamos a Efesios, ¿qué encontramos cuando le dice, ponte la coraza de justicia, ponte los zapatos, ponte el casco? Te está vistiendo como un soldado. ¿Para qué? Para enfrentar el día malo, para que puedas discernir qué es verdad y qué es mentira. Entonces, a veces ocurre, miren hermanos, cuando hay una guerra de verdad, están los soldados de un país, los soldados de otro país. Se supone que el que gana es porque el otro lado ha tenido combatientes caídos, ¿verdad? Pero no es así. ¿Saben quiénes son los que realmente mueren fácilmente en una guerra? Son los civiles. Porque a veces muchos civiles los mandan como carnada para poder agarrar a los otros. Hay una estadística que dice, ¿se acuerdan de la guerra de Vietnam? ¿Quiénes son los que murieron ahí más? Pobres chinitos ahí. ¿Por qué? Porque vienen los soldados y los civiles no están entrenados, hermanos. Si nos mandaran a la guerra, ¿estaríamos entrenados? ¿Alguien sabe manejar fusil? Estaba leyendo que dice que ahora están sacando, hermano, entonces para que nos enseñes. Es una de las cosas modernas que están ocurriendo y para evitar el gasto de armamento, les están colocando un chip, están haciendo que si por ejemplo alguien dispara, esa bala no se pierda, esa bala encuentre cuerpo humano o un cuerpo vivo. Entonces esa bala puede hacer así como en los dibujos animados y hasta encontrar un cuerpo vivo. Yo cuando estaba viendo dije, qué horror, Dios mío, ¿no? O sea, tú no puedes decir me libré de la bala porque la bala te va a buscar. Pero ahora con tanta tecnología están construyendo cosas, hermanos, tremendamente fatales. Pero en la vida cristiana, ¿qué tiene que ver esto? Cuando tú no eres un soldado vestido con tu armamento, con tu equipo, y te consideras un cristiano civil, tú no vas a saber cómo enfrentar las circunstancias en la vida. Y entonces alguien puede venir y decirte, el 23 es el rapto del 2017. Ha habido comentarios, hoy es el día, ahora, gente temerosa. ¿Quiénes son ellos? Los civiles. Un soldado bien armado en Cristo Jesús es el que... ¿Cuál es el armamento de un soldado en Cristo Jesús? Número 1, tiene la oración. Ayer justo estaba conversando con una persona y le decía, yo no sé por qué razón, pero 4 de la mañana o 4:30 es algo como que ya párate. Y si no me paro, puedo estar despierta. Y yo he aprendido que es el tiempo de oración. Me paro, me vuelvo a acostar y me quedo seca. Es lo primero que debemos hacer durante el día, la oración, estudiar la palabra, saber qué dice la palabra, saber qué dice la doctrina. Yo sé que muchos de ustedes ni siquiera han hecho el comentario, tampoco yo ni siquiera les he preguntado, pero por allí alguien me dijo, pastora, nadie sabe el día que vaya a ocurrir el día, porque Cristo dijo en su palabra, y todavía me lo mencionó, Lucas dijo lo siguiente, ese soldado está preparado. ¿Quién no está preparado? El que es civil, el cristiano civil. Por eso el cristiano civil anda diciendo, porque a mí me pasó, porque me pasan estas cosas, yo que no le hago mal a nadie, yo que soy una persona muy buena, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Por qué te pasa a ti? Porque eres un civil cristiano, que tú no quieres meter las manos al fuego, simplemente ser un espectador, y en la vida cristiana no hay espectadores. Es mejor que te pongas el uniforme. Y cuando tú sales con tu armamento y estás en la calle, ¿qué crees que va a ocasionar en las personas? ¿Qué pasaría si un soldado, por alguna razón, comienza a caminar esta avenida con su armamento y todo pintado y solito? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo miran? ¿Se acercarían a decirle algo? De repente es un loco, tiene un arma, ¿no? Tú miras armas y
mejor cierras la puerta. En la vida espiritual, un soldado cristiano también causa lo mismo. Eres un soldado que tú caminas, estás equipado, no tienes por qué tener miedo. Ahora, Dios no te da todo este equipo para que estés peleando con los demonios, no, porque el diablo está vencido. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al monte y él ayunó 40 días y Satanás lo tentó? Bueno, esa era una guerra, una tentación personal entre el diablo y Jesús. Pero el día que Jesús resucitó, esa fue para nosotros. Y nosotros ganamos, triunfamos a través de Él. Y si no lo crees, entonces hay 2 citas bíblicas que tienes que borrar en Colosenses, porque entonces esto no se dio. Amén. ¿Qué más dice? No se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta cita ha sido muy mal interpretada por muchos teólogos, porque a veces decían de que un pastor no debería trabajar en nada si es que se dedica a Cristo a tiempo completo, ¿verdad? Pero se tenía en esto, que no se debe de enredar. Hoy en día, la palabra enredar es clave en esta cita bíblica. Acuérdense que Pablo, cuando estaba él en los primeros años de su ministerio, él hacía tiendas, ¿verdad? Él trabajaba. Pero ¿qué pasa? Que él hacía que su trabajo no interfiriera con su ministerio. Entonces él no tenía ningún problema, construía sus tiendas, pero él no interfería su trabajo. Quiere decir que cualquier cosa tú puedes hacer en esta vida. Si tú eres pastor, si tú eres un líder, tú puedes tener el negocio que quieras, pero que ese negocio no interfiera con el servicio a Dios y si estás en el ministerio, con tu ministerio. Ahora, si eres un soldado, menos con tu servicio, pues hermano. Hoy día no me dio ganas de venir a la iglesia. Entonces simplemente no vienen. Dejan de escuchar, dejan de aprender. Las enseñanzas ya están grabadas, tampoco las escuchan. Entonces, ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde tú te vas a equipar? Vas a ser un soldado donde tú vas a poder enfrentar la situación. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender, y Pablo le dice a Timoteo, tú, le dice, tú que trabajas como fiel soldado, tú eres un soldado, le dice. Pero el que milita no se enreda en los negocios de esta vida. Haz lo que quieras en esta vida, estudia lo que quieras, comprométete a los compromisos que quieras, pero ya el compromiso que tengas en Cristo, no lo muevas. Una vez una hermana me dijo, pastora, me dice, yo estaba por venir y llegó mi suegra o su tía, no sé quién llegó. Y entonces ya no pude venir. Y yo le digo, ¿y tan importante era esa persona que no podías venir? Mejor le hubieras dicho, ay tita, qué gusto de verte, mira, vámonos a la iglesia y de ahí te invito a almorzar y yo quiero estar contigo, pero vamos a la iglesia. Porque esta hermana me dijo, el diablo ha hecho para que no vaya el domingo. Mira, el diablo no hace nada. Y si el diablo lo hubiera hecho, tú traías a la tía acá, de repente da la casualidad que se engancha con Cristo Jesús y ten la seguridad que el diablo nunca más te va a mandar un pariente al salir el día que tengas que salir. Pero a veces la gente le atribuye un poder al demonio cuando no lo tiene. Tú no eres un soldado para pelear con demonios, eres un soldado para que tú enfrentes tus dificultades en esta vida. Van a venir circunstancias, van a venir problemas. Es más, van a tener que tomar decisiones en la vida. ¿Y cómo van a tomar esas decisiones? Si eres un soldado que obedeces, ¿a quién vas a hacer caso? A la palabra y obviamente vas a orar. Y si eso te confunde, tienes un líder, tienes personas, tienes hermanos en la iglesia que te pueden guiar, que pueden orar contigo, pero el asunto es que tú eres un soldado. Hermanos, no podemos ser cristianos civiles, porque los civiles están en la mira. Los civiles, es un civil.
Un soldado se encuentra con un civil. ¿Qué hace el civil? Ay, ¿a dónde corro? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me meto? Porque no está preparado. Pero un soldado con otro soldado, se encuentran dos soldados, el más rápido, pues, el que esté mejor armado. Y va a poder enfrentar la dificultad. Después miren qué dice. Y de ahí le dice, y aún también el que compete en juegos públicos. No es coronado si no hubiera competido legítimamente. Y está hablando aquí de una carrera, de una competición de carrera. Pablo también dice lo mismo, ¿no? He corrido la carrera, he llegado al final. Y compara la vida cristiana con una carrera, pero dice que también debemos ser honestos en esa carrera. ¿Cuántos aquí han corrido alguna vez en su vida en un estadio, han participado representando a su salón? Algo? ¿Hay alguien que haya hecho esta disciplina? Qué bueno. Y en esta disciplina, cuando ustedes iban a competir, ¿qué medidas tomaron? ¿Se relajaron? Dijeron, yupi, voy a competir por mi salón, a ver qué voy a comer, pollo a la brasa, mañana chancho al horno, y me voy con 5 kilos más a correr. Hay una dieta y la supervisa el entrenador. A veces te falta músculo y te mandan a comer. Yo en una oportunidad fui a entrenar, no es que competí con nada, imposible que yo compita, pero por esas cosas del Señor me puso con todos los campeones, con el campeón sudamericano, la campeona, todo. Y yo decía, ¿cómo pueden correr? Obviamente eran los campeones, ¿no? Pero ellos buscaban lugares bien difíciles para entrenar, no todo lo entrenan en el estadio. Se iban a unos lugares donde había una pendiente y era más o menos 15 metros, no era mucho. Y venían y me decía, ¿a que no sube? Ay, ¿cómo no voy a subir? Sí subo, y corriendo porque yo sentía que iba a correr. Cuando voy a subir, decía, ¿por qué me jalan los pies de abajo? Buscaban una arena justamente para cuando uno corre, te jala la zapatilla. Y yo llegué arriba que casi me iba a dar un calambre, para risa de ellos, ¿no? Porque yo le dije, son pedacitos, ¿qué cosa es? Porque ellos se entrenan. Pablo le dice a Timoteo, tú como un soldado y tú como un campeón en la carrera, porque tú te entrenas. Hay disciplina, hermanos. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Sabemos que Cristo lo hizo por mí, qué bueno, yo solamente lo tomo, pero hay cosas que yo tengo que hacer, como orar, estudiar la palabra, pedir, exigir. Cuando un niño tiene hambre y quiere su biberón, ¿cómo hace? ¿Te manda una carta notarial primero para que le prepares el biberón? ¿Qué hace? Ya, y ese sonido te hace mover, porque no se pone a llorar sencillamente. Igual hermanos, igual ustedes, ¿necesitan algo? Exíjanlo, pídanlo. Así que Pablo le dice a Timoteo, como un fiel soldado, como un militar, ¿no? Y más abajo, según de Timoteo 2:6, dice, el labrador para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. Y le dice, así como un agricultor tiene que sembrar para cosechar, así también, hijo fiel, tú tienes que sembrar en el ministerio y después vas a ver la cosecha. Así le menciona 3 cosas, 3 cualidades. Un soldado, ¿qué más? Un atleta y un labrador, ¿ok? Muy bien. Entiende lo que digo, que el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate que Jesús, el Cristo, resucitó de la muerte, el cual fue de la simiente de David conforme a mi evangelio, el que sufrió trabajo hasta las presiones de modo de... Perdón, voy a leer de mi Biblia, está mal escrito esto. 2:9. El cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, dice, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta,
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, 3 cosas que Dios nos dice que debemos ser. Un soldado, ¿qué más? Ay, ¿qué tiene que ver el soldado en mi vida, hermanos? Ya, un soldado, y un labrador. Muy bien. Según de Timoteo 2:15. Hay iglesias. Una vez escuché a un pastor decir lo siguiente: se pasó media hora orando y botando demonios, ¿no? Y hay otras que exageran más, ¿no? Que a veces los cultos se vuelven para que vomiten la gente, y si vomitas es porque salió el demonio de tu cuerpo. Hermanos, la palabra dice que Él está vencido. Dios te hace un soldado no para que estés peleando con Él. Y Santiago dice que muchas cosas nos pasan en la vida por nuestros malos deseos. ¿Ustedes se han imaginado un soldado? A ver, el hermano Víctor ha ido, dice, al cuartel. Empieza una guerra Perú-Chile, digamos, ¿no? Y el hermano dice: yo estoy entrenado, yo voy a ir con el poder de Dios. Pero se ve en chancletas, porque estaba echando cera a sus zapatos, su crema, y se olvidó de las botas, y se va en chancletas. ¿Qué soldado sería ese? O se va y se olvidó su rifle, se olvidó sus granadas, se olvidó su casco nomás, que eso protege la cabeza en una guerra. Y a veces eso ocurre, ¿no? Como cristianos podemos nosotros no vestirnos correctamente y tener una deficiencia. Ahora, no te vistes como soldado para pelear con ellos, hermanos, entiéndame bien claro. Satanás está vencido, no hay pelea, no hay guerra con él. ¿Saben cómo él está ahora en la guerra? Hay un dibujito en esta del Señor de los Anillos, una cosa chiquita, ¿qué se llama? Gollum, ¿no? Ya. Así, más chiquito, más feo y todo, así de ese porte, así. Y tú vas con tu armamento, con tu rifle, y sabes usarlo, hermano. Entonces, ¿quién va a tener miedo? ¿Tú? Él. Tú caminas y el otro está escondiéndose, y ahí viene, y con todo el armamento. Esa es la posición del diablo, hermanos. No luchamos con él. Entonces, ¿contra qué luchamos? ¿Por qué Timoteo tenía que ser un soldado? ¿Contra qué tenía que luchar? Vamos a ver, vamos a seguir. Dice, en 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de la verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí falta otra persona más, porque era Himeneo, Fileto y Alejandro. ¿Qué pasaron con ellos? Ellos eran judíos. Pero en el 17 dice: y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya es ya hecha, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártate de iniquidad o de pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué pasó con estas personas? Estas personas comenzaron a sacar otro tipo de deducciones lógicas de su cabeza. Ellos decían que la resurrección ya se había dado cuando uno nace de nuevo, que no iba a haber la resurrección que Pablo decía cuando venga Jesús, y que iba a resucitar tanto a los vivos como a los muertos. Y esa es la resurrección en la que nosotros estamos esperando, ¿no? Pero le dijeron que no, eso no, caduco, eso ya fue. Eso que dice que va a venir, ya fue en este tiempo. Es lo mismo que ahora, ¿no? La misma situación. ¿Cuándo teníamos que irnos? Ayer. Bueno, parece que unos cuantos sí se han ido, ¿no?
porque no están hoy día, pero pueden sacar este tipo de cosas. Entonces, ¿contra qué militamos, hermanos? Tenemos que cuidar la verdad. La verdad es una. No podemos dejar que la gente la manosee. No podemos dejar, a veces yo conozco mucha gente que viene y me dice, pero pastora, yo le tengo miedo al diablo. Bueno, es que no estás vestida pues correctamente. ¿Y por qué tienes que tenerle miedo al diablo? Es que en mi iglesia, que no sé qué. La verdad es que desconozco qué iglesias son, pero ¿cómo puedes estar predicando y exaltando el poder de Satanás cuando no tiene ningún poder en esta tierra? Cuando tú eres un soldado, no para pelear con él, porque la batalla está vencida, no tienes por qué pelear con él. Entonces, ¿para qué estás preparado? Eres un soldado para seguir ganando gente, para que tú tengas una conciencia limpia, para que no estés de víctima. ¿Qué pasa con los cristianos cuando no son soldados, son civiles? Son presa fácil. Y como cristiano civil, el diablo pues te va a ver, hermanos. Sí, pues te puedo molestar. Es lo único que pueden hacer contigo. Te molesto, te fastidio. Voy a hacer que te enamores con el peor chico. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Solamente te molesta. Entonces te vuelves el cristiano víctima. De todo te quejas. No me miró bien, me miró feo, que por qué el ujier se sienta allá en la puerta, por qué no me deja salir, por qué cierran la puerta. Todo te parece mal y te vuelves una víctima. Por eso es importante ser un soldado en Cristo Jesús. ¿Cuántos soldados hay aquí? Amén. ¿Cuántos soldados hay aquí? Pastor Ubaldo, entrenamiento. Empezamos a correr. Y esto es lo que pasó con Timoteo. Tuvo que cuidar la iglesia de Éfeso. Comenzaron a cambiar la doctrina. Solo faltó nomás que no estuviera capitán para que los demás hicieran lo que tienen que hacer. Hermanos, cuando tú eres un soldado, tú te das cuenta de las intenciones de los demás. ¿Qué es lo que pasa con alguien que corre en la carrera? Está corriendo en la carrera y le sale un tumor de orgullo, que pesa 2 kilos. ¿Te vas a demorar en correr? Pues ahora han salido ropa, pero que no sé con qué fibras son, pero ya no pesan. Las zapatillas que son con aire comprimido y no sé qué más. Cuando salieron nomás las medias de atletismo, dice, oye, le falta esa media una parte para arriba, porque yo estaba acostumbrada con las medias para arriba. De repente ya le cortaron la parte de arriba de las medias, y es una media de atletismo, ¿no? ¿Para qué? Para que pese menos. Tú cuando vas a correr, cuando eres un atleta, tú vas a buscar lo menos posible que pese tu cuerpo. Y si tú te enfermas y te sale un tumor, te descalificas. Y a veces el orgullo es algo que ni cuenta te das. De repente sientes que no abres puerta, pero ahí se metió. ¿Cómo lo identificas, hermano? Cuando tú estás bien equipado, cuando tú tienes tu rifle. Hay unos lentes que se ponen y andan mirando el movimiento corporal, ¿no? Que también lo usan en la guerra. Bueno, esos lentes son importantes también en la vida cristiana. Tú te los pones y puedes ver a través de esos lentes que de repente una persona no está actuando bien, pero que es cristiana. Entonces, ¿cuál es tu deber? ¿Agarrar el rifle y matarlo? No, es exhortarlo, amarlo y ayudarle a salir de donde está. ¿Cuántos pueden decir amén? Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24 dice: un servidor de Dios
no debe andar en peleas. Repitan conmigo. Un servidor de Dios, por el contrario, debe ser bueno con todos. Muy bien. Saber enseñar y tener mucha paciencia. Un soldado de Cristo debe estar peleando. Y alguien me puede decir, ay, pero ya pastora, por fin, ¿soy soldado? O si soy soldado es para pelear, ¿no es cierto? Entonces, por fin, ¿de qué me está hablando? Tú eres un soldado preparado para poder enfrentar toda circunstancia que venga a tu vida. Eres un soldado que no tienes autoridad de disparar y matar a nadie. Y a veces en la iglesia suele pasar esto, basta que un hermano se equivoque para que vengan con su fusil, con su oración, ¿no? Con la palabra de Dios y lo rematan al pobre hermano. Y el hermano dice, me voy al mundo, pues, ¿ya? Si tan malo soy, ya pues, bien, me voy a algún sitio, me tengo que ir, ¿no? Ya pues, me iré al infierno, pero bien, pues, ya, por último. Tú eres un soldado de Cristo. Estamos para sacar a la gente de ahí. ¿Y por dónde empezamos? Por la familia, hermanos. Tu familia, tu esposo, la gente con la que tú vives. A ver, la gente es difícil, hermanos. A veces cuando nosotros hablamos de alguna persona y tú la conoces, parece buenísima gente, qué lindo, qué hermoso, pero a ver, vive con él. ¿Nunca les ha pasado eso? Pero tu esposo es lindísima persona. Así, pastora, vive conmigo para que sepas. Porque a veces ocurre eso. La gente es diferente. Nos cuesta comprendernos. Pero hermano, cuando tú estás equipado, cuando tú tienes todo el equipo, para ti va a ser fácil. Tú vas a caminar tranquilamente por la calle y los demás que van, ¡ay, un soldado! Y si tú llamas a un cristiano civil, ven, quiero hablar contigo, ¿qué va a hacer el cristiano civil? Esa es una de las ventajas que a veces los pastores tienen, ¿no? Cuando le dicen a alguien, quiero hablar contigo, dicen, pastora, ¿qué he hecho? No, yo no te estoy diciendo qué has hecho, solo quiero hablar contigo, ¿cuándo puedo? Y al toque tienes la cita. Pero cuando es al revés, a ver, déjame ver, ¿puede ser mañana? ¿Pasado, te parece? No. ¿Por qué? Porque es así, hay autoridad, hay una autoridad que viene de Cristo Jesús. Pero no es que Dios te va a vestir así y te va a poner tu casco y te va a poner todo. No, ¿quién se tiene que poner eso? Cada uno. Así que depende de ti, hermano, si quieres ser un soldado o quieres ser un civil cristiano. Pero como civil cristiano, lo único que vas a tener es que vas a ser un cristiano quejón, te vas a quejar, vas a estar como el chavo, todo para mí, porque a mí, todo para mí, todo. Según de Timoteo 1, 18, 20, vamos a ir un ratito ahí. Primero Timoteo 1, 18, 20, dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. ¿Pelees qué? La buena batalla. Y mantengas la fe. ¿Cómo puedes mantener la fe? Y una buena conciencia. Mantener la fe. ¿Con qué se relaciona la fe? Hay una canción antigua que dice, ¿qué se llama? Como un granito de mostaza. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Los hermanos decían, eso lo dice el Señor. ¿Se acuerdan? Yo muchos años pensé lo siguiente, mira hermanos, yo dije, Dios me da una medida de fe, qué bueno eres, Señor. Tengo esa medida de fe en mi vida, nadie la va a mover. Pero Pablo en unos versículos dice, hay quienes naufragaron en la fe. Y para mí fue muy sorprendente saber que uno puede naufragar en la fe. Entonces, somos buenos soldados, tiene que ver siempre con sembrar la semilla.
antes cómo sembraban cosas, no sembraban, sino la gente cuando quería guardar cosas de valor, cuando no había bancos, no había cajas fuertes, ¿cómo lo hacían? Lo escondían bajo tierra, ¿verdad? Y muchos han encontrado y se han hecho ricos gracias a eso. Pero antes se hacía eso, se guardaba bajo tierra. Las cosas valiosas antiguamente, ¿dónde se encontraban? Bajo tierra. Si tú siembras un frutito en la tierra, ¿qué se supone que debe salir? Un árbol. Y si no sale, ¿por qué no sale? Y miren, vamos a irnos a Lucas, vamos a tocar Lucas 8:5. Lucas 8:5 dice, un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Ahora dice que un sembrador salió a sembrar una semilla. Mientras sembraba, una cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. O sea, tiraron la semilla, gente caminaba, gente pasaba, la pisoteó o simplemente la ave se la comió. Entonces esta semilla fue desperdiciada. Muchos de nosotros cuando venimos a la gente tenemos tantos compromisos, tantas cosas que hacer, que a veces podemos recepcionar la palabra, ay, qué bonito, pero son tantos mis compromisos, hermano. Tengo que trabajar tanto, tengo que ganar tanto, porque si no gano esto, no la paso el mes, que eso mismo ahoga la palabra de Dios en tu vida. Entonces esa semilla es pisoteada. O simplemente vino una ave y se la comió. Después dice, otra parte cayó sobre la roca y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Pero dice que creció la semilla. Y lo que pasa es que en el momento de crecer se encontró con unas rocas inmensas. Y eso tenemos que ver mucho, hermanos, con nuestra vida. ¿Qué problemas o qué cosas son gigantes para ti? Porque hay mucha gente que está muy ocupada en sus cosas, en sus problemas, que se vuelven una roca en tu vida. Y dice que esta semilla se metió en medio de la roca y no pudo salir, simplemente no hubo humedad y se secó. Ustedes saben que una plantita, dependiendo de qué cosa es, pasa etapas. Por ejemplo, el tomate son 5 etapas que crece la plantita. Normalmente son de 3. Se abre el cascaroncito, sale su brote y luego empieza a crecer, luego sale la flor y de ahí comienza a salir el fruto. Pero cada semilla, ¿cuándo finaliza su crecimiento? Cuando da fruto. No cuando solamente crece, sino cuando da fruto. Luego dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Esto de espinos, hermanos, tiene que ver con Génesis. ¿Se acuerdan cuando Dios comienza a dar la sentencia a Adán? ¿Qué le dice? Escardos y espinos. O sea, entonces, ¿qué iba a pasar? De que la tierra iba a ser un poco difícil de sembrar. No iba a ser como al principio en el paraíso, ¿no? La fruta crecía y crecía nomás sin ningún problema. Ahora tenía que trabajar la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue crucificado, le pusieron una corona de espinas? Estos cardos y espinos en Israel hay mucha variedad. Dice que esa espina crece hasta 6 metros y tienen unas espinas muy gruesas. De ahí sacaron un poco y le pusieron de corona a Cristo Jesús en el momento que estaba en la crucifixión. Y dice que, ahora, ¿qué pasan cuál es el problema de estos espinos? Que si tú siembras, estos crecen, hermanos, tú no siembras espinos, crecen por sí solos. La mala hierba no la siembras, crece por sí sola. Y en Israel, cuando ven mala hierba, la tienen que arrancar. ¿Por qué? Porque como es una planta tan seca, dice que con el calor simplemente se prende y puede producir un incendio y puede quemar todo un sembrío. Eso es lo que ocasiona esto. Ahora, eso referente a nuestra vida, ¿qué quiere decir?
que a veces la semilla está plantada en nuestro corazón, pero estás lleno de rencores, estás lleno de que jamás voy a perdonarle lo que me ha hecho. Que le perdone Dios, porque yo no lo voy a perdonar. Y entonces tú tienes un terreno con espinos y cardos, porque sencillamente no quieres perdonar. Ahora, el perdón no es tuyo tampoco, el perdón es de Él. Y entonces la semilla es sembrada y dice que las dos crecen por igual, pero por alguna razón ahoga la semilla. ¿Quién tiene que limpiar toda la mala hierba? ¿Quién limpia? El que va a sembrar, el labrador. Si yo quiero que esto dé fruto, entonces ¿qué hay que hacer, hermanos? Métele fuego a todas tus cosas que tienes en tu terreno, el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Y que te queme todo eso, que se vuelva un terreno fértil para que la semilla, la palabra de Dios, dé fruto, no solamente crezca, sino dé fruto. ¿Eso de ahí es la extensión o estoy dentro de los minutos? Ah, ya. Ok. Aquí ya estoy viendo que se están durmiendo y creo que es de la extensión. No, mentira. Hermanos, cuando tú eres, mira la ventaja que tú tienes cuando eres un soldado de Cristo. Y nos vamos a ir a Hechos 19:13. Dice: pero también algunos de los judíos exorcistas, estos eran hijos de un sacerdote, dice, judíos exorcistas ambulantes, se impusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro que el Jesús que Pablo predica. Entonces, ¿cómo iban ellos? Iban y habían visto que Pedro y Pablo botaban demonios en el nombre de Jesús. Entonces dijeron, bueno, también usaremos el mismo nombre. ¿Cuántos aquí hemos sido enseñados que tú mencionas el nombre de Jesús y el diablo se va? Creo que todos, ¿verdad? Ya. Dice, pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús yo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, les dijo. Y el hombre, el que estaba en el espíritu malo, se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, solo un soldado, miren, escuchen, porque esto entonces desbarata lo que muchos años nos han enseñado. Tú mencionas el nombre de Jesús y los diablos se van, los demonios se van. Sí, pero tú no eres un soldado, tú eres un civil. No lees la palabra, no estudias la palabra, no vienes a los discipulados, no tienes tiempo de oración. Y todavía vas a ir a decirle a un demonio, en el nombre de Jesús, mira, hermano, lleva tu muda por si acaso, ¿ya? No vaya a ser que te pase lo mismo que ellos, porque dice que ellos salieron desnudos. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Ahora, ¿qué pasaba con estos judíos? Estaban usando el nombre de Jesús. Querían lo que Pablo tenía. Querían una cosa buena. Y Pablo seguramente les hubiera enseñado cómo usarlo, ¿sí o no? Creo que ellos querían usarlo por dinero, ¿no? O sea, querían comercializar. Los que son conocidos, los comercializadores Pero sin embargo no es así, hermanos. Cuando tú eres un soldado, cuando tú estás vestido, cuando tú corres la carrera y cuando tú siembras, ¿no? Ahora, lo que tú siembras cosechas, ¿verdad? Y de repente en nuestra vida pasada hemos sembrado cosas malas y vamos a cosechar cosas malas. Pero tenemos que seguir sembrando cosas buenas hasta cuando nuestro jardín o nuestro, ¿cómo se llama? Chakra, ¿no?
se vuelva completamente buena, que solamente dé fruto bueno, nada más. Santiago 1:15 dice, luego la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado una vez llevado a cabo engendra la muerte. Pero ¿quién es el que engendra y concibe y da a luz el pecado, hermanos? No es el diablo no está buscándote para meterte cosas, no lo hace, eres tú con tus malos deseos. ¿Qué tienes que hacer con tu terreno? Métele fuego, hermano, saca los espinos, saca las rocas, saca todo lo que tengas que sacar y haz de ese terreno para que pueda ser un terreno que pueda dar fruto. Algo que yo tengo que reconocer es a veces nosotros estamos muy limitados a las cosas que vivimos, a las cosas terrenales. ¿Se acuerdan del rey David? El rey David tuvo un conflicto con su hijo, ¿se acuerdan? Absalón, que le sirvió de división en su reino. Pero el rey David tuvo muchas dificultades en su vida. Un hijo le violó la hija y él también asesinó a una persona por quedarse con la mujer tuvo un hijo y Dios le dice, yo te perdono de lo que has hecho, pero igual tu hijo va a morir, que es su primer hijo el que falleció, luego vino Salomón y así, ¿no? Y luego su hijo viene Absalón y le parte el reino, pero ¿saben cómo era la oración dirigida a Dios Padre? Decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, guárdame. Y era el rey David. No le decía a Dios, papá, ¿qué voy a hacer con mi reino? Mi fortuna se la va a llevar, mis mujeres. No, Señor. Lo que menos le importaba al rey David era lo que tenía. ¿Qué es lo que le importaba? No quites de mí tu Santo Espíritu. Y eso es a lo que nosotros debemos vivir día a día. Cuando tú eres un soldado en Cristo Jesús, no dejar. Ahora, el Espíritu no se va a ir. En David sí, porque venía el Espíritu, se volvía a ir, podía venir, se podía volver a ir, pero ahora en Cristo Jesús el Espíritu vino y no se puede ir. Hay gente que lo bota para un costado, ya tú me fastidias, me molestas, que no, yo quiero hacer cochinadas, pues tú estás ahí fastidiando, porque ya no se puede ir el Espíritu. No se puede, está permanentemente con nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano Fernando? Ya. ¿Qué necesitamos ser? Iglesia, ¿qué necesitamos ser? Como Timoteo, un soldado. Pero no solamente un soldado así equipado, mire, con su mochila, su comida, ¿Quién quiere meterse con ese soldado? No, que vaya a la guerra nomás, ¿no es cierto? Nosotros nos quedamos aquí tranquilitos, confiando en ellos. Pero en Cristo Jesús todos debemos estar así, de esa manera equipados. ¿Qué más debemos ser? Un atleta ganador. ¿Saben qué? En los griegos, cuando los que corrían al principio, no recibían su corona, ellos recibían al final, los que corrían en la tarde. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos también estaban expectando, ellos estaban mirando los que corrían, y al final recibían la corona de justicia. Perdón, no, la corona de justicia la vamos a recibir nosotros. Ya, entonces, tenemos que ser, ¿qué? Un atleta. Tratar de evitar peso, ese peso que viene a ser sus preocupaciones. ¿Qué te preocupa, hermano? ¿No tienes con qué pagar mañana? Dáselo al Señor, no es tu problema. Y si no tienes, ¿hasta dónde vas a ir, pues? Déjaselo al Señor, confía en Él, desafíalo.
Y vas a ver cómo todo se puede solucionar. ¿Qué más tenemos? Ah, ya dije, me van a poner un perro. No, ya. Ser alguien que cultiva, un labrador. Tu semilla, todos tenemos una medida de fe. ¿Qué pasó con Fileto, con ellos? Dice que ellos naufragaron de la fe. ¿Es posible naufragar? Pablo lo dice, y le pasó a ellos. Empezando bien, comenzaron a querer sacarle cosas a la Biblia. Hermanos, la palabra es una. Aquí está todo, no hay nada, no hay revelación. Los que quieren revelación nueva, pasan lo que pasa, los que han dicho que ayer iba a ser el fin del mundo. Revelación nueva. Ahora, ¿por qué lo han dicho? No lo sé. Ahora dicen que se ha postergado, entonces hay que esperar la postergación de esa fecha. Bueno, estas tres cosas, hermanos, lo metes en una licuadora y haces un batido, lo mueves. Los de Herbalife son especialistas en batidos. Y esas tres cosas son las que nosotros tenemos que caminar. Vivir en esas tres cosas. El batido te lo tomas, ya están las tres cosas. Eres un soldado, corres la carrera hasta el final, no te desenfoques, pero también eres un labrador porque lo que tú siembras vas a cosechar. Lo que tú siembras, cosechas. Y estas recomendaciones fueron dadas de Pablo a Timoteo. Y Timoteo, me encanta la historia de Timoteo, hay mucho más para aprender de Timoteo, mucho más, porque Timoteo se parece mucho a nosotros. Más o menos como a los 30 años se hizo cargo de la iglesia de Éfeso. Bueno, tan joven no era, ¿no? Pero más o menos a los 30, 31. Y no tenía su líder, y no tenía su maestro. Pero ¿qué tenía? La verdad en su corazón. Amén.